Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, hermanos y hermanas. Este es el segmento de Consejería Islámica para la vida del musulmán. Y el tema sobre el que hablaremos el día de hoy es los efectos de la envidia. Dividiremos este tema en dos partes, en dos videos. En este primer video nos enfocaremos en hablar sobre qué es la envidia, el envidioso, los tipos de envidia que existen y sobre los efectos de la envidia tanto a nivel espiritual como a nivel psicológico y físico. Posteriormente, en el segundo video que publicaré después de este, hablaremos sobre cómo combatir la envidia y la relación que hay entre la envidia y el mal de ojo. Bienvenidos. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenidos a esta charla de la serie de Consejería Islámica para la vida del musulmán. El tema del que vamos a hablar el día de hoy es los efectos de la envidia. Y empezamos con este hadith del profeta sallallahu alaihi wasallam, paz y bendiciones con él, que nos dice: las personas estarán bien mientras no se envidien entre sí. Y en otro hadith del profeta sallallahu alaihi wasallam, paz y bendiciones con él nos dijo: no os envidiéis unos a otros, no os odiéis unos a otros, no os volteéis la cara entre sí, sed siervos de Allah como hermanos. Y un gran sabio del Islam dijo con respecto a la envidia: tengan cuidado de la envidia, porque es una de las enfermedades fatales de los corazones. La envidia es letal para la vida mundanal de las personas, tanto como para su religión. El hecho es que la envidia es verdaderamente peligrosa para la religión del envidioso, porque es a través de esta envidia que él odia el designio de Allah y las bendiciones que él divide entre sus siervos. Él también odia su justicia, la cual él ha establecido en su mundo debido a su sabiduría. Por lo tanto, el envidioso contiende con ellas y se les opone. Esto es contrario a la creencia en la unicidad de Allah. Adicionalmente, el envidioso puede compartir con Satanás y el resto de los incrédulos la satisfacción por las crisis que sufren los creyentes y por las bendiciones que los abandonan. Esta es la maldad en el corazón que devora las buenas obras y las borra como la noche borra el día. La persona que sufre de envidia es torturada por esta y siempre estará angustiada cada vez que vea las bendiciones de Allah sobre la persona envidiada. Pasemos a ver entonces qué es la envidia. La envidia en el Islam, el término que usamos en árabe para referirnos a la envidia es el término de hasad. Hasad es una envidia destructiva que consiste en desear que la bendición que Allah le ha otorgado a la persona envidiada le sea quitada. Significa también que una persona se sienta desdichada debido a una bendición que Allah le ha otorgado a otra y desear que se le sea quitada a esa persona y otorgada a él, o que al menos la persona envidiada sea privada de esa bendición. Hasad, la envidia destructiva, es una de las enfermedades del corazón. Veamos también otras definiciones de la envidia, otras definiciones generales. La envidia se refiere a aquel sentimiento o estado mental en el cual existe dolor o desdicha por no poseer uno mismo lo que tiene el otro, sea en bienes, cualidades superiores u otra clase de cosas. La envidia es el sentimiento de enojo que se tiene cuando otra persona posee y disfruta algo deseable, siendo el impulso envidioso el de quitárselo o echárselo a perder. Es un sentimiento de displacer, de disgusto por la alegría del otro. Hablemos ahora acerca del envidioso. La persona que experimenta envidia quiere ser el sujeto al que envidia y tener lo que él tiene. El ser humano que experimenta envidia también manifiesta una sensación de placer o bienestar cuando el sujeto al que envidia está atravesando por un mal momento. Él disfruta cuando el otro pierde lo que tiene o pasa por una dificultad. El envidioso piensa que se está cometiendo una injusticia hacia él por considerar que el éxito, los bienes o las cualidades del envidiado deberían ser suyos.
este tiene una actitud de ¿por qué a él y no a mí? Sobre este tipo de personas, Allah subhanahu wa ta'ala, glorificado y exaltado sea, nos dice en el Corán, ¿envidian a la gente por el favor que Allah les ha dispensado? Abdullah ibn Masud dijo cierta vez, no mostréis hostilidad por las gracias de Allah. Exclamaron algunos, ¿y quién se irrita por las gracias de Allah? Respondió él, aquellos que envidian a la gente por lo que Allah les ha dado de su favor. Pasemos a ver ahora los tipos de envidia. En el Islam tenemos dos tipos de envidias. Hasad, que es un tipo de envidia destructiva y maliciosa que el creyente debe evitar, y Ghibta, que es un tipo de envidia decente, y podríamos equipararla a que coloquialmente llamamos envidia sana. Este tipo de envidia, entre comillas, se considera permitida, este segundo tipo de envidia. Pasemos a hablar ahora acerca del primer tipo de envidia, la envidia destructiva y maliciosa, hasad. Esta se da en varios grados, como por ejemplo cuando una persona quiere que una bendición le sea arrebatada a la persona envidiada, incluso si el envidioso no la obtiene para sí mismo, es que le molesta y no le gusta que Allah bendiga a alguien más. Otro grado de este tipo de envidia es cuando una persona quiere que una bendición le sea arrebatada a la persona envidiada porque él la quiere para sí mismo y espera obtenerla. Ghibta es cuando la persona quiere tener una bendición como la que tiene la otra persona, la persona envidiada, pero sin querer que ésta le sea arrebatada a la persona que envidia. Entonces, se trata de una envidia libre de toda malicia. Y al creyente se le alienta a tener este tipo de envidia no maliciosa de las buenas cualidades o bendiciones que otros tienen que les permiten hacer buenas obras. Vamos a explicar esto como se menciona en la siguiente narración. El profeta, sallallahu alaihi wasallam, página secundaria, nos dijo, no debe existir envidia, excepto en dos casos, hacia una persona a quien Allah le ha concedido sabiduría, quien se maneja en base a ella y le enseña a las personas, y hacia una persona a quien Allah le ha concedido riqueza y propiedad junto con la capacidad de gastarla en la causa de la verdad. Y también tenemos que Ibn Umar, que la esté complacido con él, agregó lo siguiente, y una persona a quien Allah le ha dado el Corán y lo recita día y noche, y una persona a quien Allah le ha otorgado riqueza y propiedad, de lo cual da en caridad día y noche. Entonces, como vemos, en el Islam tenemos lo que es la envidia no maliciosa, la envidia que sí está permitida, la cual es cuando Allah subhanahu wa ta'ala le ha concedido ciertas bendiciones, ciertas capacidades a las personas, como por ejemplo el conocimiento del Corán, y lo recitan, o el conocimiento, el recibir riqueza y lo utilizan para hacer caridad. Cuando una persona recibe una bendición y la utiliza en buenas obras y en complacer a Allah subhanahu wa ta'ala con esa bendición que le ha dado, esas situaciones son dignas de la envidia sana, como decimos coloquialmente, ¿no? De una envidia permitida, una envidia en la que, esa persona tiene esas capacidades para hacer buenas obras, yo también quisiera tener esas cualidades, ¿no? Pero no estoy deseando que esas cualidades le sean quitadas. Cuando yo deseo que esa cualidad, que esa bendición le sea quitada a esa persona, entonces ya no es envidia permitida, gupta, o envidia no maliciosa, sino que ya se pasa a ser lo que es hasad, ¿no? Que es la envidia destructiva, en la que yo quiero que esa bendición le sea quitada a la otra persona, sea que yo la obtenga o no, porque no soporto ver que esa persona sea feliz, que tenga bendiciones que yo no tengo. Ahora bien, pasamos a ver los efectos de la envidia. El envidioso se perjudica a sí mismo en diferentes niveles. Vemos los efectos que tiene la envidia en el envidioso a nivel espiritual. A nivel espiritual, el envidioso pierde sus buenas acciones, sus buenas obras. El profeta sallallahu alaihi wasallam en la página de secundaria nos dijo, por cierto que la envidia devora las buenas acciones, como el fuego consume la leña. La envidia puede llevar al envidioso incluso a cometer malas obras al infligir daño a la persona envidiada y llegar a cometer pecados tan grandes como llegar a matar a la persona que envidia. Ejemplos de estos los tenemos en las historias de, por ejemplo, los hermanos Caín y Abel, ¿no? Como sabemos en esa historia,
Qabil, Caín, asesina a su hermano Habil, Abel, por envidia, y esto se constituyó en el primer crimen de la historia en la humanidad, en el que se derramó sangre. Y una historia algo similar, aunque no llegó al asesinato, es la historia del profeta Yusuf, del profeta José, alayhi salam, la paz sea con él, quien sufrió gran daño y perjuicio a manos de sus propios hermanos, quienes lo envidiaban intensamente. Entonces, estos son ejemplos de cuando la envidia motiva al ser humano a llegar a hacer una serie de malas obras que hacen daño a la persona envidiada al punto de que algunos llegan incluso a asesinar a la persona que envidian. Vamos ahora a los efectos a nivel psicológico. La envidia afecta la autoestima, produce tristeza, angustia, frustración, enojo, rencor e incluso ansiedad. Y hace que el envidioso viva estancado tanto a nivel emocional como a nivel personal. Porque la persona está tan enfrascada en ese sentimiento de envidia que le produce el ver a otra persona progresar o tener alguna bendición que te estancas. No progresas tú en tu propia vida, sino que te estancas en ver cómo le puedes quitar o afectar la felicidad de esa persona, cómo le quitas la bendición a esa persona o cómo le afectas en su vida, ¿no? La envidia tiene también efectos en la salud física. La envidia puede desencadenar diferentes dolencias y afecciones físicas. Uno de los signos más frecuentes es el dolor de estómago, que puede llevar a convertirse en una úlcera estomacal. La envidia hace que el sistema inmune se debilite, ocasionando infecciones, como por ejemplo en las vías respiratorias. Puede generar también estreñimiento, trastornos del apetito o del sueño, desencadenando incluso un cansancio crónico. El estrés resultante de la envidia incita al cuerpo a producir más cortisol y adrenalina. Un estudio realizado por la Universidad de Helsinki relacionó la envidia con el bruxismo, el cual es el hábito inconsciente de apretar o rechinar los dientes. Dolor de cabeza, fatiga, temblores, mareos, una mala circulación o la incapacidad de concentrarse son otras de las consecuencias de esa ansiedad que provoca la envidia.